sido a llevarlo a la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé si vos sabes que Hitler durante 3 años ganó la Tercera Guerra Mundial. Aunque no creas, también Churchill, conoce eso, de Alemania e Italia. Este video fue hecho por Diana Chicaiza y Natalia Benalcázar, en el cual trataremos el tema de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta que realizamos fue: ¿en qué medida el fascismo alemán influenció en el inicio de la Segunda Guerra Mundial? La razón por la cual decidimos escoger esta pregunta es debido a que la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento muy conocido por la interacción de varios países con poder económico y político. Por lo tanto, la pregunta ayuda a plantear cuál fue la relación de la ideología y la guerra. Además, podemos observar cómo inició el conflicto y visualizar la cronología de los eventos o sucesos que conformaron el hecho histórico. De igual manera, comprender las consecuencias de la guerra y sus efectos en la sociedad y en el medio ambiente. Para responder a esta pregunta necesitamos una definición de qué es el fascismo. El fascismo es un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista que surgió en Italia y fue fundado por Benito Mussolini. El fascismo se basa en un Estado todopoderoso, que dice encarnar el espíritu del pueblo. Por eso el pueblo no puede buscar nada fuera del Estado. Poder empoderarse, el fascismo hace uso de la violencia, la represión y la propaganda, además de controlar el sistema educativo. El fascismo en Alemania es conocido también como nacionalsocialismo o nazismo. El nazismo exaltaba la supremacía de la raza aria e impulsaba la expansión imperial de Alemania. El nazismo gobernó Alemania desde 1933 hasta 1945. Fue implementado por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Hitler. ¿Pero quién era Hitler? Adolf Hitler fue un pintor frustrado que supo enmascarar toda la rabia que se generó en los alemanes después de los resultados de la Primera Guerra Mundial. En 1932 ganó las elecciones por mayoría simple y en 1933 se postuló como canciller alemán, creando así el Tercer Reich o el Tercer Gran Imperio Alemán. Ya en el poder, Hitler implementó un régimen autoritario bajo una aparente apariencia legal. Haciendo caso omiso al Tratado de Versalles, Hitler implementa un fuerte régimen militar. Ya para el año de 1938, Adolf Hitler decide implementar su política de la expansión del Imperio Alemán. En este año, Alemania creció, conquistando países como Prusia y Austria. Hitler amenazó con desatar una guerra a menos que los Sudetes, una zona en Checoslovaquia, le fueran cedido a Alemania. De esta manera, se reunieron en Alemania italianos, ingleses, franceses y alemanes para discutir el tema del territorio. Esta reunión se puede resumir en una frase de Winston Churchill: os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendréis la guerra. Los Sudetes ahora eran parte de Alemania. Ya para el año siguiente, es decir, en 1939, Hitler decide incumplir el acuerdo anteriormente hecho y conquista el resto de Checoslovaquia. Hitler quería anexar a Polonia para poder expandir el territorio de Alemania. En agosto de 1939 se da el Pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. 9 días después de este pacto, Alemania se encontraba invadiendo la parte occidental de Polonia, mientras que la Unión Soviética, después de 2 semanas, se encontraba invadiendo la parte oriental. Después de esta invasión, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. La guerra empieza el 1 de septiembre de 1939. A medida que avanza la guerra se forman dos bandos, los ejes Alemania, Japón e Italia versus los aliados, que sería la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Durante todo este periodo de guerra e incluso antes existieron los campos de concentración y el maltrato. ¿Qué son los campos de concentración? Los nazis durante esta época se dedicaron a construir campos en los cuales hacían prisioneros y exterminaban a aquellos que consideraban sus enemigos. No solamente a judíos, sino también gitanos, homosexuales, opositores políticos, posteriormente testigos de Jehová. Diferencia entre un campo de trabajo y de exterminio. Aunque en ambos claramente morían un número de personas
personas masivo. Los campos de exterminio eran, como lo suena, únicamente para exterminarlas. A los campos de exterminio eran llevadas personas directamente que no podían trabajar, que no podían ser explotadas. Podían ser mujeres embarazadas, mujeres que no se quisieron separar de sus bebés, personas con cualquier tipo de discapacidad. Si no ser explotado, si no te podían sacar algún provecho, eras mandado directo al campo de exterminio. No había una escapatoria. Y si estabas en buen estado, tenías buena salud, tenías fuerza, podías trabajar, eras llevado a un campo de concentración donde te ponían a hacer diversos trabajos. Al principio de la guerra, Alemania se tomó un tiempo para reagrupar filas y Reino Unido mandó tropas hacia Francia. Este periodo se le conoce como la Guerra de Broma. Los franceses y los ingleses se colocaron detrás de la línea Maginot, que era una línea defensiva construida en la Primera Guerra Mundial y considerada prácticamente impenetrable. Mientras tanto, la Unión Soviética intentaba controlar Finlandia, mas el Ejército Rojo sufrió innumerables bajas y solo pudieron controlar territorios fronterizos. Hitler consideraba al Ejército Rojo muy débil. Hitler, al contrario, logra unir Dinamarca y Noruega. Los alemanes ponen fin a la Guerra de Broma en mayo de 1940 al atacar a Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia simultáneamente. La táctica militar que utilizaron los alemanes en países como Polonia, Luxemburgo, Bélgica, Francia y Países Bajos fue la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, que inicia con un bombardeo y luego un ataque militar que sorprende a los enemigos y los deja sin una defensa coherente. Alemania logra introducir sus tanques y armas en Francia. Los franceses, viéndose rodeados, deciden evacuar a más de 300.000 soldados. A pesar de que Alemania pudo terminar con las tropas aliadas, dejó huir a estos 300.000 soldados y el motivo aún se desconoce. El 22 de junio de 1940 se firma un armisticio entre Francia y Alemania, siendo Alemania el bando ganador. Un dato curioso es que Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren para firmar el armisticio, como se lo hizo en la Primera Guerra Mundial, dejando a Alemania prácticamente en la ruina. Al finalizar el conflicto en territorio francés, Francia se dividió en dos. Uno, el territorio ocupado por los nazis, que incluía París, y dos, la Francia de Vichy, que era liderada por Charles de Gaulle, que estaba en contra del nazismo y promulgaba la Francia libre. Pero, ¿qué pasaba con los otros aliados alemanes? Alemania consideraba a Italia una carga en la guerra debido a que Italia intentó conquistar Grecia y Albania, pero no pudo, y el ejército alemán tuvo que ayudarlos a conquistar estos dos países por medio de Bulgaria. Hitler, ya muy seguro de sus muchas conquistas, intenta con Inglaterra, mas esta se niega a firmar un armisticio y a Hitler se le hizo muy difícil intentar conquistarla por su condición de isla. Las ciudades inglesas eran constantemente bombardeadas. Inglaterra luchó sola por mucho tiempo, ya que en ese tiempo la Unión Soviética y Estados Unidos no eran parte de los aliados aún, y Francia había sido controlado ya por los nazis. Hitler intenta involucrar a España en la guerra y unirla a los ejes junto con Japón e Italia, mas los españoles se niegan debido a la reciente guerra que hubo, la Guerra Civil Española. Hitler había logrado unir a Hungría, Rumania, Bulgaria a los ejes. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en el país hizo que Hitler lograra su cometido. Hitler decide seguir expandiendo Alemania por medio de la Operación Barbarroja. El plan era conquistar la Unión Soviética. Todo esto haciendo caso omiso al Tratado Ribbentrop-Molotov, el tratado de no agresión que se firmó anteriormente. Hitler gana campaña rápidamente y conquista los países que rodean la Unión Soviética, que serían Lituania, Estonia, entre otros. El objetivo de Hitler era tomar Moscú, mas el duro invierno llegó y las tropas se tuvieron que retirar. Estados Unidos se une a la guerra en el año 1941 gracias a Japón y el supuesto ataque que se realizó en Pearl Harbor. Mientras la guerra en Europa seguía, Japón ya había conquistado Corea, Siam, Burma, parte de China, la Indochina francesa, las Filipinas y Nueva Guinea. Para muchos, el peor error de Hitler fue declararle la guerra a Estados Unidos. Una parte muy importante de la guerra es el descifrar la máquina Enigma, que era una máquina utilizada por los nazis para mandarse mensajes entre ellos.
Con la llegada de Estados Unidos, las potencias de los ejes empiezan a decaer. Un claro ejemplo de esto es, por así decirlo, la venganza de Estados Unidos en la batalla de Midway contra Japón, que fue una batalla naval en la que Japón salió bastante perjudicado. Mientras tanto, Churchill aprueba bombardeos masivos a ciudades alemanas, y Hitler decide ir por Stalingrado, una ciudad en la Unión Soviética. La batalla de Stalingrado fue la más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial y también considerada la más sangrienta de toda la historia de la humanidad. En esta batalla murieron aproximadamente 2 millones de personas. Los alemanes se rinden en la batalla de Stalingrado en el año de 1943. A partir de ahí, el imperio decae. Durante este mismo año, los aliados bombardean Roma. Los italianos desmotivados deciden cambiarse de bando. Se arresta a Benito Mussolini. El 4 de junio de 1944 se libera a Roma y el 6 de junio del mismo año se realiza un desembarco en Normandía. Los alemanes no logran frenar las tropas aliadas y pierden territorio en el oeste y el este. En enero de 1945 los aliados liberan el campo de concentración de Auschwitz. Los horrores del Holocausto salen a la luz con el asesinato de 6 millones de judíos. La última batalla que se libra en esta guerra fue en abril de 1945, cuando los rusos llegan a Berlín. El mismo mes sucede el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde, así culminando la Segunda Guerra Mundial en Europa. Mas la guerra aún no termina para Japón y aquí sucede uno de los peores eventos de la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki por parte de bombas nucleares estadounidenses. La Segunda Guerra Mundial termina el 14 de agosto de 1945 cuando Japón se rinde. Hemos realizado un plan de acción que comienza el 15 de marzo de 2019 con la actividad de plantear una pregunta de investigación conforme a nuestro tema. El 19 de marzo del mismo año observamos un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. El 21 de marzo del mismo año observamos una película sobre cómo eran los sucesos que afectaban a los judíos. El 22 de marzo de 2019 realizamos una investigación sobre el fascismo y su relación con la Segunda Guerra Mundial. El 26 de marzo de 2019 realizamos una investigación sobre el impacto de la guerra en el medio ambiente. La validación de fuentes. Hemos realizado una validación de fuentes con las 4 categorías de origen, propósito, validación y limitaciones. Primera fuente, video documental, origen, publicado por Christian 2GB el 17 de noviembre de 2014, titulado Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Propósito, informar de manera cronológica los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Validación, contiene información verídica y analizada, fue transmitida de manera internacional en National Geographic y consta de 6 capítulos. Limitaciones, el documental es muy extenso y contiene una gran cantidad de información, por lo que es difícil acomodar los datos para realizar un resumen de la Segunda Guerra Mundial. Tercera fuente, con el tópico de fascismo, origen, autores Julián Pérez Porto y María Merino, publicado en 2009. Propósito, comunicar qué fue el fascismo y su relación con la Segunda Guerra Mundial. Validación, es una fuente confiable, tiene información de fuentes diversas y tiene relación con fuentes prestigiosas. Limitaciones, es una fuente muy general, expone de manera muy resumida ideas y sucesos. Fuente número 4. Efectos de la guerra en el medio ambiente. En el blog Super Science Me se expone un titular llamado Los efectos de la guerra en el medio ambiente, el 6 de noviembre de 2015, publicado por Luisa Ribot Lacoste. Su propósito es demostrar que la guerra ha causado daños en el medio ambiente. Validación. Usa citas para explicarse, es confiable y usa
diferentes artículos expresados por la ONU. Se relaciona con un contexto histórico y expresa los efectos que ha causado dentro del ambiente global. Sus limitaciones. A pesar de ser una fuente muy útil, la autora habla de un montón de conflictos armados, por lo que no se encuentra especificado en lo que es la Segunda Guerra Mundial, revelando datos muy superficiales al respecto. Segunda fuente. Película. El niño pijama rayas. Origen. 2008. David Heyman y Mark Herman fueron sus creadores. Propósito. Comunicar las situaciones que eran expuestos los judíos dentro de los campos de concentración. Validación. Contiene información de segunda mano respecto a los campos de concentración y los tratos de los judíos dentro de los mismos. Limitaciones. Al ser una película que se encuentra bajo la perspectiva de un niño, se encuentran limitados los datos que se pueden revelar dentro de la misma. La siguiente fuente es la Segunda Guerra Mundial en 17 minutos. Su origen es Academia Play y fue publicado el 20 de febrero del 2018. Esta fuente es un video. El propósito de la fuente es informar acerca de la Segunda Guerra Mundial en un periodo corto de tiempo. Esta fuente es muy válida ya que al final se muestran todas las fuentes verídicas y confiables de la cual se sacó la información para el video, además que detalla los sucesos más importantes de la guerra. Una de las más grandes limitaciones de la fuente es que al ser demasiado resumida, se omiten demasiados detalles primordiales para entender la Segunda Guerra Mundial. La siguiente fuente es un video de Luisito Comunica que es llamado Así era vivir adentro de un campo de concentración nazi. Fue publicado el 13 de septiembre del 2017. El propósito de la fuente, a pesar de ser un video, no es solo entretener, es informar acerca de lo que pasaba en un campo nazi. Bastante válida, ya que el youtuber se informó antes de hacer el video, además de estar visitando un verdadero campo de concentración y ir aprendiendo mediante el proceso. Una limitación sería que solo se visita un campo de concentración, por lo tanto la información es de solo una parte del mundo. Para contestar la pregunta realizada en un principio, se debió realizar toda esta indagación. Como conclusión tenemos que la Segunda Guerra Mundial inicia después de que Hitler toma la idea de Benito Mussolini y la transforma en el nazismo. De esta manera los alemanes se creen superiores, además de intentar extender su territorio y maltratar a los judíos. La Segunda Guerra Mundial, me atrevería a decir, es uno de los sucesos más impactantes y tristes de toda la historia de la humanidad. En esta guerra, a pesar de decir que el bando ganó, aproximadamente 60 millones de personas murieron, muchos otros quedaron con traumas de la guerra y miles de ciudades se destruyeron por los bombardeos o por la guerra. El medio ambiente también sufrió durante esta Segunda Guerra Mundial, empezando desde el territorio en el que se realizaban los campos de batalla, la contaminación que se generó para poder producir más máquinas y armas, la destrucción de bosques para poder pasar los tanques de guerra y el mayor impacto, las bombas nucleares que cayeron en Japón. La radiación se propagó por mucho tiempo y muchas personas tenían miedo de regresar a su ciudad natal. Tenemos también la contaminación del agua debido a las batallas que se libraron en ella y la chatarra y los restos de barcos que quedaron ahí. Lo siguiente es ver los efectos de la guerra después de 5 años, así es como el mapa de Europa ha cambiado. Vemos que el territorio de muchos países se delimita de diferente manera como lo era antes de la guerra y durante ella. No solo el territorio fue un problema, miles de ciudades quedaron en ruinas y prácticamente Europa estaba devastada. En cuanto a la sociedad, miles de personas perdieron a su familia, tanto los judíos que fueron exterminados en los campos de concentración, y los familiares de los soldados que perdieron un padre, un hermano, un hijo en la guerra. Muchos de los soldados que regresaron sufrieron de estrés postraumático, lo cual causa crisis y es muy difícil encontrar un trabajo. Verdaderamente la Segunda Guerra Mundial es un suceso del cual deberíamos aprender y no deberíamos repetir nunca.